bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa La Disputa por el Derecho. Esta es una producción original del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Les habla Aleida Hernández Cervantes, investigadora de este centro, y es un gusto estar con ustedes en una emisión más de este programa en donde vamos a abordar el tema de la elección judicial. Y para eso tenemos como invitado especial al doctor Rodrigo Gutiérrez. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar venir a este programa. Al contrario, Leida, muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablarles un poco de él. Él es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en diversas universidades en el país. También es coordinador académico del Diplomado sobre Litigio para la Defensa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, así como de la Clínica Jurídica sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ha sido nombrado perito experto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para casos de pueblos indígenas. Pues como ustedes pueden ver, tenemos a un invitado muy especial y que nos interesa mucho conocer su opinión respecto de este contexto de reforma judicial, de elección judicial inédita que vamos a tener este 1 de junio. Y para ello, Rodrigo, me gustaría mucho escucharte un breve diagnóstico de lo que ha sido el Poder Judicial en nuestro país. ¿Por qué estamos en este momento? Gracias, muchas gracias, Ali, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Mira, yo creo que puede ser interesante contextualizar no solo el tema del Poder Judicial, sino una categoría que es mucho más amplia, mucho más compleja, una categoría histórica muy relevante para pensar el derecho constitucional y también para pensar el papel del Poder Judicial hoy en México. Y es la categoría de la democracia, ¿no? Que como sabemos, pues, es una categoría que tiene sus orígenes en la Grecia clásica. Pero lo que yo quiero subrayar es que ese concepto de democracia, digamos, original, ha sido tergiversado a lo largo de la historia, ha sido capturado por el liberalismo sobre todo, que hoy la equipara con división de poderes. Pareciera como si democracia, digamos, el concepto dominante de democracia es tiene que haber división de poderes y tiene que haber elecciones permanentemente, ¿no? Y yo creo que ese es un concepto muy simplificado de lo que la democracia debería llamarnos. Porque creo que el concepto original de democracia, conviene traerlo hoy a este debate, tiene que ver con quién gobierna. El concepto liberal está más bien pensado para limitar al poder, limitar a quien gobierna. El constitucionalismo lo que le preocupa es límite al poder. En cambio, la concepción original de la democracia es quién gobierna, ¿no? El concepto de democracia alude a el gobierno de las mayorías desposeídas. Por eso es que, o esa es una de las razones por las cuales muchos de los teóricos de esa época, Aristóteles, Platón, escriben en contra de la democracia, porque no les parece conveniente que gobiernen las mayorías desposeídas. Es una crítica, digamos, pues desde el privilegio, ¿no? En la democracia ateniense lo que sucedió en el periodo del florecimiento de la democracia ateniense es que se impulsaron una serie de reformas legales, Pericles lo hizo, para elevar las condiciones de vida de los pobres libres. No estamos hablando de los esclavos ni de las mujeres, porque sabemos que en la democracia griega ellos pues, no participaban, ¿no? Pero campesinos, aparceros, trabajadores, manuales, esas personas, lo que Pericles intentó fue impulsar una serie de reformas muy significativas, muy relevantes, para que esas personas pudieran participar en el debate político y que su opinión contara. Yo creo que es muy importante que podamos recuperar ese contenido material de la democracia y pensar en las reformas sociales que se necesitan para que en México las personas desaventajadas, las personas en situación de discriminación, puedan participar del debate político, más allá de ir a unas urnas a elegir. Esa es una primera consideración que yo querría hacer, porque
forma parte de mi reflexión sobre el papel del Poder Judicial, ¿no? Claro, y en ese sentido quisiera recuperar esto que estás diciendo y que se ha puesto como un cuestionamiento muy fuerte la reforma judicial, que implicaría una especie como de falta a la división estricta de poderes. Exactamente. ¿Tú ves ahí algún problema? ¿Qué reflexión tendrías sobre esta noción que se ha disputado, que se ha cuestionado respecto de que la reforma al Poder Judicial implicaría una captura del Poder Judicial por otros poderes? Claro, pero es que yo creo que ahí hay una lectura también muy tergiversada, porque la preocupación, vuelvo a la democracia material ateniense, la preocupación es frente al poder, es que los poderes oligárquicos, los poderes privilegiados, los poderes económicos, porque ese era el debate que se producía en la Grecia clásica, no puedan imponer, no sean capaces de imponer sus decisiones sobre las mayorías. Entonces, yo creo que está bien la reflexión sobre la separación de los poderes y la independencia del Poder Judicial actualmente, pero lo que hay que pensar es la independencia frente a qué poderes, porque yo creo que lo que ha sucedido en México es que había un vínculo muy estrecho entre poder económico y poder judicial. Entonces, aun y cuando formalmente teníamos una división de poderes, porque solo se piensa en términos de poder público, está dividido el poder judicial del poder ejecutivo, del poder legislativo, lo que en México teníamos de facto era un vínculo estrecho entre poder judicial y poder económico. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no era un poder independiente, era un poder capturado. Por el poder económico. Por el poder los poderes económico. Económicos nacionales y transnacionales. Claro, y durante el periodo del neoliberalismo, los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, el periodo de Peña Nieto, pero comenzando de Salinas de Gortari, tenían un vínculo muy estrecho con el poder económico. El proyecto es intentar romper los vínculos del poder económico con el poder político, y eso se logró a través de unas elecciones. Se fracturó la relación entre poder económico y poder ejecutivo y también entre poder legislativo y poder económico, pero no poder judicial. Poder judicial quedó como el único poder vinculado al poder económico. Y eso lo podemos, digamos, no es una cuestión teórica, sino que podemos ver la actuación del poder judicial durante el periodo de la 4T, en la que llevó a cabo un activismo judicial para preservar privilegios. Si ustedes ven las reformas judiciales que se intentaron impulsar, iniciativas de ley que se intentaron impulsar durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, son muchas, 74 de ellas fueron sistemáticamente bloqueadas por el Poder Judicial. Y muchas de esas reformas estaban pensadas para dotar de condiciones materiales al pueblo pobre. Una reforma, por ejemplo, para bloquear la privatización de la energía eléctrica en este país, ¿no? Entre paréntesis, vean lo que está pasando en España con la energía privatizada, ¿no? Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Que eso se llevó a la Suprema Corte de Justicia, y la Suprema Corte de Justicia, por vicios de procedimiento, tiró abajo la modificación a la ley para evitar la privatización. Pero una y otra, o sea, fue la reforma energética, pero también Andrés Manuel López Obrador impulsó un decreto para evitar el uso del glifosato en México, claro, que produce gravísimos daños a la salud, que deteriora las condiciones de vida, sobre todo de las personas pobres. Y sin embargo, ¿qué ocurrió? Que un juez de distrito bloqueó el decreto de Andrés Manuel López Obrador. Pero, digamos, podemos seguir hablando de la cantidad increíble de modificaciones, libros de texto, por ejemplo. Libros de texto que supusieron la modificación de un instrumento fundamental para la educación en México, que preveía cuestiones de género, de sexualidad, con una lectura crítica sobre la historia mexicana, bloqueada por la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia bloqueó la posibilidad de que los libros de texto en México se distribuyeran. Entonces, en realidad el Poder Judicial en lo que se convirtió fue en el último refugio de los privilegios de la clase económica que estaban bloqueando sistemáticamente el esfuerzo de avanzar un conjunto de reformas progresistas para intentar garantizar que las personas en situación de mayor pobreza, de mayor desventaja, pudieran mejorar sus condiciones de vida.
Al incluir entonces, Rodrigo, el gran elemento aquí de el pueblo que elige, el pueblo que va a ir a votar por sus jueces, juezas, ministros, ministras, magistrados y magistradas, le rompe intentará romper ese vínculo entre el Poder Judicial y el Poder Económico. Sí. Yo creo que sí, porque hoy esos jueces y ministros tenían una estructura que viene desde el siglo XIX, o sea, los vínculos entre Poder Económico y Poder Judicial, digamos, era el único poder que no se había transformado, era el único poder que no había sido modificado, pero que además sus vínculos vienen desde antaño. Es decir, lanzo una pregunta: ¿por qué los derechos humanos que están consagrados en la Constitución se les reconocen a las empresas? Todo, digamos, la teoría dominante de los derechos humanos, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los derechos humanos son para las personas humanas. No para las empresas. No para las personas morales. Sin embargo, la tradición en México, en ese vínculo estrecho entre poder judicial y poder económico, es proteger a las empresas con el discurso de los derechos humanos, pero es contraintuitivo. Eso no debería de suceder y, sin embargo, eso aquí se ha normalizado de manera estructural desde hace años. Entonces, yo creo que es interesante, y no deja de ser problemático, pero es interesante que hoy, a través de una elección de los jueces, se fracture esa relación histórica entre Poder Judicial y Poder Económico. Yo creo que esa es una de las consecuencias que pueden derivar de esta transformación. Ahora, nada garantiza que una vez que elijamos a los nuevos ministros, jueces, magistrados, el Poder Económico no empiece inmediatamente, sino es que ya lo está haciendo, a trabajar para volver a capturar, claro, eso lo va a intentar hacer. Pero vamos a pensar en un sentido optimista y esperanzador. En ese sentido, ¿cuáles serían entonces las características, los perfiles de las nuevas personas juzgadoras que vamos a tener en el Poder Judicial que deberían, digamos, que deben expresar esa nueva configuración? ¿Qué estamos esperando que ellas sean? ¿Cómo deben ser como nuevos perfiles de nuevas personas juzgadoras desde tu punto de vista, Rodrigo? Desde mi punto de vista, tendrían que tener una convicción profunda de la defensa de nuestra Constitución, sobre todo los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, tiene muchas interpretaciones el texto constitucional. Bueno, pero ¿En qué sentido tendrían que interpretar o darle esa interpretación a la Constitución que nos lleve a otro lugar, a un mejor lugar? Bueno, es verdad que hay muchas posibles interpretaciones, pero luego también hay muchas claridades. Yo creo que nadie tiene duda en el ámbito de la discusión teórica constitucional que el principio de igualdad y el de igualdad material es un principio fundante de nuestra República. El principio de igualdad material tendría que ser uno de los ejes vertebrales que guíe las posibles sentencias que emanan de la Suprema Corte de Justicia. Y eso significa, pues, eso a lo que me refería al principio de nuestra charla, poder entender que hay un conjunto amplio de la población que tiene condiciones infrahumanas, inconstitucionales, son inconstitucionales, que las personas no tengan agua, que las personas no tengan vivienda, que las personas no tengan salud. Eso es inconstitucional, eso no puede seguir existiendo. Por lo tanto, esos jueces, esos ministros, magistrados que lleguen a esos nuevos cargos tendrán que tener, desde mi punto de vista, una convicción profunda y una defensa absoluta del principio de igualdad material. Como lo tendrían que tener también con un principio fundante de nuestro Estado constitucional. Nuestro Estado constitucional sabemos que es democrático, que es republicano, pero que también es pluricultural. Eso se dice textualmente en nuestra Constitución. Ese principio de pluriculturalidad significa que no somos un país con una única forma de pensar y de ver el mundo, sino que tenemos una diversidad espectacular, increíble, con 62 lenguas, con 300 derivaciones lingüísticas, con muchas y muy variadas, muy diversas
formas de pensar el territorio, de pensar la naturaleza, de pensar las relaciones humanas, de pensar la democracia. Bueno, ese principio de pluriculturalidad tendría que estar también en el centro de la reflexión de quienes lleguen hoy a la Suprema Corte de Justicia. Contrario a eso, lo que tuvimos o tenemos todavía hasta la fecha es un poder judicial racista, que no ha reconocido en ninguna sentencia el derecho al territorio, nunca, a pesar de que hay decenas de esfuerzos de comunidades indígenas planteando a través de demandas de amparo el reconocimiento del derecho al territorio. No tenemos ni una sola. Lo único que hemos tenido es referencia al derecho a la consulta, que es un derecho muy peligroso, conviene decirlo aquí. Es un derecho procedimental que se puede tergiversar de forma muy fácil, que es lo que ha ocurrido con todos los procesos de consulta en el país. Entonces, yo creo que una convicción profunda con el principio de igualdad, una convicción profunda con el principio de pluriculturalidad, que es lo que nos hace ser ese país diverso, con gran riqueza, con gran potencial. Y habría que decir con mucho énfasis esto que estás comentando, Rodrigo, de que estas convicciones a las que te has referido se expresen en sus decisiones jurisdiccionales, o sea, queden expresadas en sus sentencias, en la conformación de la jurisprudencia, todas estas convicciones que has mencionado, para que se traduzcan en los derechos que ejercen las personas y los grupos y las comunidades. Claro. Porque no hemos observado eso en la jurisprudencia que ha emitido en diferentes épocas la Suprema Corte de Justicia y todos los órganos correspondientes. Lo hemos observado muy poco, o sea, los derechos económicos, sociales y culturales, durante muchos años en este país, por sentencias de la Suprema Corte de Justicia, eran considerados derechos programáticos, que solamente se podrían ejercer cuando hubiera una ley que estableciera los marcos para ejercerlos o cuando hubiera presupuesto. Eso tiene que cambiar. Iba cambiando gradualmente, ¿no? La Suprema Corte de Justicia tímidamente, en su última etapa, comenzó a lanzar algunos pequeños atisbos de defensa de derechos económicos, sociales y culturales. Yo creo que la Suprema Corte de Justicia tendrá que tener una convicción rotunda con los derechos económicos, sociales y culturales, con la vivienda, con la salud, con el agua, para garantizar ese piso mínimo a todas las y los habitantes en este país, para que tengan condiciones también de participar en el ámbito de la discusión pública, de la deliberación pública, y que no estén dispuestas y dispuestos a vender su voto por una prebenda, por una gorra, ¿no? Creo que eso es también fundamental. Y para ir cerrando esta rica conversación que hemos tenido, Rodrigo, te quiero preguntar, ¿qué te imaginas o qué esperas en los primeros años de esta nueva configuración del Poder Judicial que debe expresar el Poder Judicial? O sea, como un gran órgano del poder público del Estado. ¿En dónde observarías sus cambios? ¿En dónde tenemos que observarlos, además de sentencias, nuevas perspectivas de derechos en la jurisprudencia y demás? ¿Cómo lo observarías en su nueva configuración? ¿Qué esperarías de ellos? Bueno, yo un poco como lo decía, yo esperaría que, bueno, primero, que tengamos sentencias legibles, ¿no? Eso ya, y este también es un tema importante cuando me preguntabas sobre las características. Yo sí creo que es también importante que tengan una calificación. No diría que es lo primero, pero que sí tengan calificaciones para poder, calificaciones en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Que tengan cualidades para poder dictar sentencias con claridad y con transparencia, porque ese es otro de los grandes problemas de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia, que eran de una opacidad, ¿no? Ilegibles, con unos tecnicismos jurídicos que nadie entendía, y las personas se sorprenden cuando leen una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, que se entienden. Entonces, yo esperaría que haya un cambio en eso, que es un cambio formal, pero también es relevante porque es poder abrir el debate público desde el Poder Judicial en relación a lo que significan los derechos humanos, su contenido, sus alcances, sus significados. Eso es muy relevante. Y también yo diría que esos jueces deberían tener una perspectiva crítica sobre la jurisprudencia previa, pero también quizá retomando algunos avances, porque no digo que todo haya que echarlo a la basura, pero sí que puedan tener una revisión crítica del concepto, por ejemplo, de mínimo vital, del principio de proporcionalidad, de la relación entre empresas y derechos, del principio de la propiedad privada.
La actual conformación del Poder Judicial es adicta a la propiedad privada. No se puede ni tocar ese debate. Cuando uno plantea ante tribunales la posibilidad de establecer justamente una proporcionalidad entre vivienda y propiedad privada, los jueces no tienen ninguna duda de que la propiedad privada está por encima del derecho a la vivienda. No ponderan. Tienen algunos resortes automáticos que les hacen dictar sentencias siempre en una misma dirección, privilegiando intereses y necesidades que son de las clases dominantes. Entonces, yo esperaría que eso empiece a cambiar. Esperaría que en un futuro empecemos a ver sentencias que estén comprometidas con los grupos que se encuentran en situación de mayor debilidad, de mayor desventaja, de discriminación, de dominación cultural, de exclusión en este país. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, por tus reflexiones, por este aporte al debate nacional e internacional que se está dando a partir de la reforma judicial en México y esta próxima elección judicial del 1 de junio. Pues vamos a estar muy pendientes de los resultados. Les agradecemos esta emisión más, de que estén con nosotras y con nosotros, la emisión de este programa La Disputa por el Derecho, que es una producción del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades. Gracias por estar con nosotros.